Vamos a leer Hechos capítulo 9 del verso 20 al 31. Saulo inicia su ministerio. El apóstol Pablo inicia su ministerio. Hechos 9 del 20 al 31 dice así: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevar los precios ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le habría hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, bueno, hasta el 30, ¿verdad? Pero entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hoy vamos a llegar hasta el verso 30 en el estudio del libro de los Hechos. Estamos estudiando entonces el capítulo 9. Lucas nos ha relatado cómo fue la conversión del hermano Saulo de Tarso, cómo después de 3 días Ananías es enviado a él para que recobrara la vista y fuese bautizado. Pronto este hermano Saulo de Tarso dejará de ser llamado Saulo para convertirse o ser llamado Pablo, el apóstol de los gentiles. Con el transcurso de los años, por supuesto, en los cuales veremos cómo Dios le irá dando más y más elementos que le servirán al propósito de su llamamiento. Digo esto porque siendo el cristianismo un proceso de vida, ya lo hemos dicho antes, y teniendo un futuro que solo Dios conoce realmente, a todos nosotros Dios nos va guiando y dando o diciendo lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Nunca dejamos de aprender en el Señor, nunca dejamos de estar guiados en el Señor. Es decir, que el llamado a servirle a Dios no concluye con el hecho de ser llamado, sino que es el principio de una vida guiada bajo la tutela del Espíritu Santo. Eso nos enseña de una manera maravillosa la historia de Pablo relatada en el transcurso del libro de los Hechos. En Saulo vemos cómo Dios llama a un hombre único, dotado de cualidades propias que lo hacían muy útiles para el Señor, para el servicio del Señor. Recordemos que él era un fariseo y por supuesto también hemos estudiado que era un muy buen alumno del gran rabí Gamaliel. Así es de que nos quedó ya claro que Saulo poseía una muy buena instrucción teológica. Si podemos mencionar algunas cualidades de Pablo como manera de introducción al estudio de hoy, podríamos decir que en primer lugar dominaba varios idiomas. Bueno, por lo menos dominaba 3 que nosotros conocemos. Dominaba el hebreo,
dominaba el arameo como buen judío que era, pero también dominaba el griego. Y en algún comentario también pude leer que no cabe duda que Pablo, siendo también ciudadano romano, tenía mucho conocimiento del idioma latín. Así es de que esta es una de sus cualidades. Otra cualidad de él: su sólida formación teológica era notable. Conocía muy bien las escrituras. Por eso mencionamos que él era un alumno del maestro Gamaliel. Tercera cualidad: poseía un carácter apasionado por la causa, cualquier causa que lo moviera. Un hombre apasionado para llevarla a cabo. Así será de apasionado para el evangelio, y eso lo miraremos en su historia. Algo maravilloso de este hombre, cómo se movió respecto al evangelio. Cuarta cualidad: era notable su amplia cultura. Él era un muy buen orador. Sabía cómo influir al comunicar sus ideas. De hecho, sus epístolas son un claro tratado, son claras, fáciles de entender. Y podía llegar con su discurso a una audiencia incluso selecta. Él era muy buen orador, poseía una amplia cultura y poseía una cualidad más: poseía una formidable capacidad analítica. Era capaz de ponerse a reflexionar en el evangelio respecto a la ley, a la fe, a la doctrina, de tal forma que el apóstol Pablo sentó las bases conceptuales de la eclesía en general. En sus epístolas Dios reveló todo lo que la iglesia del Nuevo Testamento necesita para funcionar. Estas cualidades son las que traen a Saulo a estos versículos de los que vamos a hablar ahora. Prácticamente lo traen estas cualidades como cristiano a comenzar a predicar inmediatamente su cristianismo. Vea conmigo allí en su Biblia el verso 20. Mire lo que dice el verso 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, diciendo que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando la Biblia dice enseguida, denota que había pasado un lapso muy breve. No había pasado mucho tiempo después de su conversión y después de su bautismo. Solo habían pasado unos días desde ese acontecimiento, y que él se quedó con la iglesia de Damasco. Y ya estaba este hombre predicando, sin títulos, sin reconocimientos de ninguna autoridad eclesiástica. Esto, hermanos, podría enseñarnos que el Espíritu Santo es quien llama, capacita y envía a sus siervos. El Espíritu Santo es el que tiene toda la instrucción necesaria para que usted y yo podamos servir al Señor y predicar, como dice el verso 20, que Jesús es el Hijo de Dios. Saulo, como alumno del gran maestro Gamaliel, tomó la ventaja de que en las sinagogas se invitaba a cualquier hombre capaz de disertar sobre las Escrituras. Él lo sabía muy bien, y por la influencia que tenía, y de hecho él iba a esa sinagoga, aprovechó para ponerse a predicar a Cristo en la sinagoga. Si nosotros hacemos un panorama, a todos los demás seguidores de Cristo no se les estaba permitiendo predicar adentro de la sinagoga. Así es de que, hermano, era una acción que requería mucho valor, ya que él había venido a esas mismas sinagogas buscando castigar a los seguidores de Jesús. Su mensaje fue, al inicio, en este inicio que estamos leyendo, y siempre fue un mensaje cristocéntrico, acerca de Jesús, acerca de la obra de Jesús, acerca de la redención de Jesús, acerca de la muerte de Jesús, acerca de la voluntad de Jesús, acerca del ministerio de Jesús.
En su conocimiento de las Escrituras, Saulo no solo testificaba de Jesucristo, sino que demostraba que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Redentor. Estas cualidades lo llevaron a presentar a ese su Jesús ahora como lo más grande, como el más grande ser que ha existido en la tierra y en la humanidad. Esto, por supuesto, levantó las murmuraciones tanto de creyentes como de los no creyentes que lo escuchaban. Y esto nos lleva al verso 21. Fíjese lo que dice el 21, léalo conmigo. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes, ¿verdad que sí? Eso decían cuando lo escuchaban. Claro que era difícil creer que Dios le podía cambiar a Saulo. ¿Cómo es posible que Dios pueda cambiar así una vida en tan poco tiempo? Cambiar el tema de su conversación en tan poco tiempo. Además, solo habían pasado, unos 7 años después del Pentecostés. Así es de que no habían muchos discípulos, no habían destacado muchos discípulos con tanta capacidad y denuedo para llevar el Evangelio de Cristo, sobre todo con tan pocos días de convertido, lo que estamos diciendo. Mira el verso 22 conmigo. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Saulo avanza rápidamente y con un paso al frente. Da un paso al frente de la fe cristiana. Y empieza a declarar con pleno conocimiento, que por supuesto le era revelado de Dios, que Jesucristo había venido del mismo Padre Celestial del Antiguo Testamento que conocía muy bien. Él lo explica en su carta a los Gálatas, de dónde recibía él esta revelación. No solo del conocimiento de las Escrituras que venía poseyendo de estudiar con el rabino Gamaliel, sino que lo recibía de su revelación de Dios directamente. Dios trataba con él, Dios lo instruía. La Biblia no habla nada qué pasó en estos 3 días, pero lo que nosotros entendemos es que este hombre estuvo en una completa comunicación y comunión con Dios, con el Padre, con Jesús en este caso, ¿verdad? Cuando los judíos que le oían dudaban del cambio de su vida, él les predicaba como, hermano, con más poder, con más pasión. Mire lo que dice aquí el 20. Pero Saulo mucho más se esforzaba, dice, y confundía a los judíos. En el texto original se podría entender mejor si la traducción se hubiera ajustado al sentido literal del griego. Entonces diría algo así como: pero Saulo era más llenado de poder, en vez de lo que leemos en nuestra versión, de mucho más se esforzaba. Era mucho más lleno de poder de Dios. La revelación de Dios no solo lo llenaba de conocimiento, sino que lo llenaba de poder de Dios para incrustar la palabra de Dios en el corazón de las personas y declarar que Jesús era el Cristo. Esto nos enseña que cuanto mayor sea la revelación que tengamos de Jesucristo y cuanto más nos llenemos de su poder, más podremos demostrar que Jesús es el Mesías. Por eso es que nos invitamos a llenarnos de Dios, a conocer de Dios y a mantener una relación con Dios. Vea conmigo al verso 23. Dice así el verso 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo ¿qué? Matarle. Fíjese, esto de pasados muchos días, Pablo lo explica en Gálatas capítulo 1. Pablo cuenta cómo estuvo en el desierto de Arabia, pero luego
regresó a Damasco por un periodo de un poco más de unos 3 años, predicando y recibiendo la revelación divina. Después, pues tuvo que irse también, incluso de Damasco huyó a Jerusalén. Ya lo vamos a ver. Entonces, también después tuvo que irse incluso de Jerusalén. Eso lo explica él mismo en 2 Corintios capítulo 11. Pablo se refiere a este acontecimiento y allí menciona que sucedió bajo el reinado del rey Aretas, rey de los Nebateos. Este era el gobernante del verso 24 que había dado la orden de capturarlo, claro, influenciado por los judíos religiosos. Póngale atención al relato para que entendamos eso. Recuerde que los judíos no tenían autoridad civil, ¿verdad? O militar, sino que esa presencia le correspondía a los gobernantes que los dominaban en ese momento. Y ahí tenemos que toda esa región estaba dominada por el rey Aretas. Lea conmigo el verso 24 y 25 para que vea por qué mencionamos incluso a este gobernante. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. El 25, entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Así que mire esto, el gobernador hizo montar guardia en las puertas de la ciudad para poder capturar a Saulo. De tal forma que este Saulo, tú y los hermanos tuvieron que no podían salir, normalmente no podían salir. Entonces tuvieron que ingeniarse una manera de huir de la amenaza que tenía Pablo en ese momento. Así que buscaron la forma de descolgarlo por la muralla. Imagínense, en una muralla muy alta, quizás de unos 2 o 3 pisos de altura. Era sumamente, resguardaba toda la ciudad. Lo hicieron de noche, por supuesto, ¿verdad? Esto también, hermanos, era peligroso. Imagínense, se descolgaba, ¿verdad? Era tremendamente alto. Pero no encontraron otra manera de sacarlo de la ciudad, porque la ciudad estaba sitiado para poder atraparlo a él. Ahora, cuando nosotros leemos aquí que él prácticamente estaba huyendo, vea que estaba huyendo. Bueno, hay personas que podrían criticar esta acción de huir, como si huir de alguna forma no fuera un acto de fe. Porque pues en la euforia que causa la emoción de la fe, nosotros estamos como supuestos a enfrentarlo todo, ¿verdad? Sí, ¿por qué huir? Hay que enfrentarlo porque el Señor nos va a librar. Eso puede decir cualquier hermano. Aguante, quédese ahí. El Señor va a pelear su batalla. Pues sin esa euforia de la fe, es fácil decirlo. Sin embargo, Lucas cuenta este pasaje y detalla cómo huyó Saulo y lo explica como un acto de fe y obediencia de Saulo. No era tiempo para Saulo morir como un mártir. No le tocaba todavía, estaba comenzando su ministerio. Era tiempo de actuar con astucia, siguiendo el propósito de Dios. Así que antes de ser, como diría mi pastor, espíritus fláuticos en esto, debemos tomar en cuenta que Dios es el que está guiando la vida de Pablo en todo. Así es de que lo que parece un acto de cobardía no lo es, sino que está en la voluntad de Dios para resguardar no solo la vida de Pablo, sino el ministerio del Pablo, que apenas empezaba a enhebrarse. Venga conmigo al verso 26, dice así la palabra: cuando llegó a Jerusalén, lo bajaron de la canastita, llegó a Jerusalén,
Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entró a Jerusalén, venía corriendo después de salir de Damasco, gracias a Dios. Ahora pudo él estar en Jerusalén unos cuantos días, algunos dicen unos 15 días más o menos, y tuvo incluso que huir de nuevo también de Jerusalén. No hay duda que Saulo, cuando leemos este pasaje, yo no tengo, me imagino esa imagen del rechazo. No dudo que a Saulo le dolió que no le creyeran, que no lo recibieran con agrado. Es que recordemos también que todo había sucedido muy rápido. Y tampoco lo asimilaban muy bien, igual que les pasó a los hermanos de Damasco, los hermanos de Jerusalén, como que no lo asimilaban muy bien. Es que ellos sabían bien la historia de quién era. Y no era fácil recibir a Pablo, ya convertido, y en medio de ellos pensaron, este nos quiere tender una trampa. Mira el verso 27 y 28. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé estaba hablando por él. Mira el 28. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Aquí ya vemos un poquito de tranquilidad. Pero Bernabé salió a su defensa. Es decir que de no ser por Bernabé, Saulo hubiera quedado fuera de la iglesia y su ministerio se hubiera visto estropeado, ¿verdad? Bernabé significa hijo de consolación, lo cual describe su función aquí, tratando de reunir a Saulo con sus anteriores prospectos a víctimas. Qué tremenda acción de Bernabé. Por supuesto, Bernabé guiado por el mismo Espíritu Santo de Dios. Esta lección, hermanos, es importante porque por supuesto nos enseña que debemos descubrir y debemos incorporar a los nuevos hermanos en la fe, en la iglesia. Por supuesto, observando todos y cada uno de los principios de las Sagradas Escrituras. La iglesia de Jerusalén no deja de verse aquí como una iglesia madre. Por supuesto, también para Pablo. Así es de que Pablo estaba en el lugar adecuado para instruirse, para crecer espiritualmente, para defenderse y para poder extender o iniciar su ministerio. Mire lo que dice, entraba y... Mire, lea conmigo el verso 29, ya vamos llegando al final. Dice el 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. A los griegos les gustaba mucho discutir nuevas ideas. Recuerden, ellos eran los primeros que en la historia promovían las ideas del pensamiento. Entonces a ellos les encantaba hacer asambleas y discutir cualquier tema. Entonces discutían, y como Pablo hablaba muy bien el griego, pues se entendía muy bien con ellos para poder discutir con ellos y para poderles presentar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Saulo evidentemente habló en la misma sinagoga, fíjese esto, donde lo había hecho Esteban. Usted recuerda la historia de Esteban. ¿Quién estaba ahí en el asunto que le pasó a Esteban? Ahí estaba Saulo de Tarso, era un jovencito. En esa misma sinagoga llegó Saulo, el apóstol de los gentiles, a presentar el mensaje de salvación. El mensaje que él decía que era mentira, ahora lo estaba defendiendo con mucho furor. Ahora los papeles se han invertido. Ahora Pablo es el perseguido. La aplicación del verso 16, cuando dice en el versículo 16, el Señor le dijo, yo le voy a enseñar a lo que es necesario
sufrir por el evangelio. Aquí se empieza a cumplir, porque ahora lo están procurando matar, lo están procurando linchar, tal y como hicieron con Esteban. Cuando la Biblia dice aquí, dice denodadamente. ¿Ya lo vio? Y hablaba denodadamente. Hablar con denuedo quiere decir con brío, con valor, con esfuerzo. El significado de la palabra en griego quizás es un poquito más bajito. Hablar con franqueza, claridad y con confianza y libertad. Eso es denuedo. Lo repito. Hablar con denuedo es hablar con franqueza, con claridad, con confianza y con libertad. Si Pablo no hubiera tenido la guía y la instrucción del Espíritu Santo, él no hubiera tenido la capacidad para pararse delante de la sinagoga y explicar el Evangelio de una manera maravillosa, con estas cualidades. Además, él no estaba ahí para defenderse, sino para defender la causa del Evangelio. Él no quería disculparse por haber dejado de ser lo que fue, ni quería disculparse con los perseguidos tampoco. Él lo que quería y tenía sed era de presentar el Evangelio del Señor Jesucristo, de hablar del nombre de Jesús. Él se moría por hablar del nombre de Cristo. Todo lo demás pasó a un plano secundario. Y dice el versículo también, dice, y disputaba con los griegos, dice, ¿verdad? Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matar. En castellano, disputar significa debatir, porfiar, altercar con valor y con ímpetu. Eso es lo que significa disputar. Pero tal vez en griego su traducción es un poco más suave. Disputar significa discutir, argumentar, preguntar, pero de tal forma que dejaba desarmados a sus adversarios. Fíjese con qué fuerza lo hacía, que era capaz de dejarlos sin. En otras palabras, altercaba con ellos y lo hacía de una manera sorprendente. Ellos entonces, al verse imposibilitados de argumentar con él, se veían provocados a la ira y nacía en ellos el deseo de matarles, lo que llegaría a ser, digamos, un patrón recurrente en la vida del apóstol cada vez que se enfrentaba a los helenistas o los judíos del extranjero. Venga conmigo al verso 30. El verso 30 ya para terminar, porque hasta este verso vamos a llegar. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Había, hermanos, que sacar a Saulo de Jerusalén también. Otra vez tuvo que usar la astucia. En Mateo capítulo 24 Jesús les había enseñado a sus discípulos que deberían huir para evitar el conflicto, que eso también era actuar con sabiduría. Otra vez Pablo y los hermanos tomaron medidas de protección. Ellos sintieron de parte de Dios que debían hacerlo, debían cuidar la vida de su nuevo hermano en Cristo, debían apoyarlo, debían cubrirlo. Entonces, porque todos estaban unánimes en un mismo sentir, aprendamos que actuar fanáticamente por fe sin hacer uso de los recursos que Dios nos da es actuar insensatamente. Entonces le sacaron también de la ciudad y lo llevaron de Jerusalén y lo trasladaron hacia la ciudad portuaria de Cesarea. Y ahí lo embarcaron a su ciudad natal de Tarso. No se sabe cuánto tiempo pasó en Tarso. Algunos dicen, comentaristas dicen que fue entre 8 y 12 años.
Pero lo que sí es seguro es que fueron años cuando Dios le preparó para llevar su mensaje a todo el imperio romano. Estuvo Dios tratando con él indiscutiblemente, alimentando su alma, alimentando su vida, alimentando su mente para poder presentar la defensa del cristianismo. Concluyamos el estudio de hoy. Aferrémonos a la mano de Dios. Él es fiel y misericordioso, y aquellas convicciones que Dios ponga en nosotros, tengamos la certeza de que Dios tiene previsto que todo salga bien. Debemos, hermanos, movernos siempre bajo su dirección. Debemos, hermanos, generar una dependencia de Dios como parte de nuestra fe. Solo Dios nos cuidará adecuadamente como nadie lo podrá hacer. Ni nosotros mismos nos podemos cuidar de la forma más adecuada como lo hace el Señor. La salida que Dios ofrece siempre será la más adecuada a algún problema, a alguna situación. Recuerde que no es en nuestros medios, ni es en nuestra concepción humana, sino que es nacido en la mente de Dios, y en la mente de Dios dice la Biblia que Él tiene pensado hacernos bien en todo. También no olvide que debemos aprender a no hacer menos a los hermanos, no hacernos menos entre los unos y los otros, por no estar seguros que Dios está cumpliendo sus propósitos en nuestras vidas. Lo digo, aprendamos de los errores y abrámosle la puerta a todo el mundo. Nosotros tenemos un lema aquí en el tabernáculo, Maranata: una puerta abierta para todos. Venga, yo no lo voy a juzgar. Si viene desnudo no lo dejo entrar, le voy a tirar una manta encima, vea. Yo no lo voy a juzgar. Siéntese, oiga la palabra de Dios, disfrute este momento. Disfrute este momento, porque puede ser que sea el momento crucial de su existencia. Si no ha recibido a Cristo, hoy es cuando podría recibirlo. ¿Le gustaría orar con nosotros? Dígale al Señor: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi suficiente y mi único Salvador personal. Yo creo que eres Dios. Te abro mi corazón, te entrego mi vida. Salva mi alma hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos.